¿Cuánta de la comida de tu nevera se tirará antes de llegar a la mesa? ¿Panes de hamburguesa del último picnic del verano? ¿Leche pasada a su fecha de caducidad? ¿Zanahorias que han perdido su crujir? Países de todo el mundo desperdician enormes cantidades de comida cada año, y Estados Unidos es uno de los mayores infractores. El 37% del desperdicio de alimentos en Estados Unidos proviene de los hogares, y un 20% de esos productos se tira porque los consumidores no saben interpretar las fechas con las que están etiquetados. Pero la mayoría de esos alimentos son aptos para el consumo. Entonces, si las fechas de nuestra comida no nos dicen que algo está echado a perder, ¿qué nos dicen? Antes del siglo XX, la ruta entre el lugar donde la comida se producía y donde se comía era mucho más directa, y la mayoría de las personas sabían valorar la frescura usando la vista, el olfato y el tacto. Pero cuando los supermercados empezaron a almacenar comida procesada, las fechas de los productos se volvieron más difíciles de calcular. En Estados Unidos, los tenderos usaban códigos de embalajes para monitorizar cuánto tiempo había estado la comida en las estanterías, y en los años 70, los consumidores exigieron esa información. Muchos supermercados adoptaron un sistema aún en vigor llamado fechas transparentes, donde los fabricantes o minoristas de comida etiquetaban sus productos con fechas de frescura óptima. Esta imprecisa medida nada tenía que ver con la fecha de caducidad ni de seguridad alimentaria. De hecho, raramente se decidía con algún respaldo científico y a menudo no hay reglas sobre qué fechas usar. Así que muchos productores y minoristas son motivados a poner fechas más próximas para asegurarse que los consumidores prueben la comida en su mejor estado y vuelvan a por más. Esto significa que muchos alimentos son aptos para el consumo mucho después de la fecha etiquetada. Galletas viejas, pasta y otros alimentos de larga duración pueden estar rancios, pero no son un riesgo para la salud. Las comidas enlatadas pueden mantenerse seguras durante años, mientras no muestren signos de estar hinchadas u oxidadas. Las temperaturas del congelador mantienen bajo control a las bacterias que causan intoxicación, preservando correctamente las comidas congeladas de forma indefinida. Los huevos en la nevera pueden durar hasta 5 semanas, y si se estropean, tu nariz te lo hará saber. Y siempre puedes identificar los productos estropeados por su hedor, superficies viscosas y el moho. Por supuesto, hay casos en los que más vale prevenir que lamentar. El USDA recomienda comer o congelar la carne en los días siguientes a su compra. Pasadas sus fechas impresas, las ensaladas preempacadas, los embutidos y los quesos no pasteurizados son más propensos a transmitir bacterias patógenas que pueden burlar una prueba de olor o sabor. Y las fechas en la fórmula para bebés se regulan para indicar seguridad. Pero aunque algunas de estas etiquetas funcionan como debe ser, la gran mayoría no lo hacen. En una encuesta de 2019 en la que se interrogó a más de 1,000 estadounidenses, más del 70% dijo usar etiquetas para decidir si la comida es apta para consumo, y casi el 60% dijo que tiran cualquier comida que pase de esas fechas. Los restaurantes y tiendas a menudo hacen lo mismo. Para evitar todo este desperdicio, muchos expertos proponen leyes que hagan necesario que las etiquetas usen una de 2 frases estandarizadas: mejor consumido antes de, para indicar frescura, o consumir antes de, para indicar seguridad. Esta solución no es perfecta, pero algunos investigadores estadounidenses calculan que estas normas a nivel federal podrían prevenir cerca de 398,000 toneladas de desperdicio de alimentos cada año. Los tenderos también podrían probar a quitar fechas a frutas y verduras, como lo han hecho cadenas de supermercados en Reino Unido para animar al consumidor a usar su propio juicio. Muchos expertos también proponen políticas que incentiven a los tenderos y restaurantes a donar la comida sin vender. En la actualidad, la confusión sobre fechas ha llevado a al menos 20 estados de Estados Unidos a restringir la donación de comida tras su fecha de caducidad, aunque el gobierno federal protege esas donaciones. Países como Francia van aún más lejos, exigiendo que muchos supermercados donen la comida sin vender. Independientemente de lo que decida tu gobierno, la mejor manera de prevenir el desperdicio de alimentos es consumir lo que compras. Y no olvides que tus ojos, tu nariz y lengua son a menudo todo lo que necesitas para decidir si la comida es apta para su consumo o para el compostador. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com/airschool para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia.